Bien, vamos a repasar hoy día lo que es la fisiología de la hemostasia, ¿no? La hemostasia viene del griego hemo, sangre, y stasis, ¿no? Que es estabilidad o paso de la sangre, ¿no? Siendo una traducción práctica, vienen a ser todos los mecanismos que regulan que la sangre se mantenga en los vasos sanguíneos y por ende involucra todos los mecanismos que evitan que la sangre se pierda y también los mecanismos que detienen cualquier tipo de pérdida sanguínea, ¿no? Y mantienen la sangre en su estado líquido. Es lo que abarcaría toda la hemostasia, ¿no? Ya con el tiempo se ha ido viendo que la hemostasia no era algo tan simple como se pensaba. Se ve mucho la participación de varios componentes, ¿no? En una primera etapa, pues los vasos sanguíneos, luego lo que son las plaquetas, luego los factores de coagulación y sus inhibidores, factores fibrinolíticos y sus inhibidores, y también se ha ido viendo que otras células participan de manera indirecta en lo que es la regulación de la hemostasia. Al final, entonces, esto se convierte en un equilibrio constante. En realidad, pues, toda la fisiología humana está en un constante equilibrio, sean los mecanismos hematológicos, inmunológicos, etcétera, ¿no? En caso de la hemostasia, la balanza consiste, ¿no?, en mantener la sangre en su forma líquida, evitando, ¿no?, que se genere coágulos, cual conllevaría a una trombosis, que es la obstrucción de vasos sanguíneos, producto de formación de coágulos o microcoágulos en los vasos sanguíneos. Y la hemorragia es la pérdida de la sangre de los vasos sanguíneos. Entonces, la mantención de este equilibrio hace que se evite las dos complicaciones principales o dos grupos grandes de patologías que se dan en la hemostasia. Entonces, hay que entender que cuando hay la carencia de alguno de los factores, hay una mayor tendencia a la hemorragia. Y cuando hay la carencia, sobre todo de inhibidores, o hay una activación muy acelerada o incrementada de los factores, tiende a ser la trombosis, ¿no? Durante toda nuestra etapa, está en continuo balance estos dos mecanismos importantes de la hemostasia. Actualmente en la hemostasia se ha visto la participación activa de muchos componentes, ¿no? Sean tanto proteínas, acá hablamos pues, de todos los factores de coagulación, gran parte de ellos son enzimas, también sus inhibidores, que también son enzimas, factores fibrinolíticos, ¿no?, y también sus inhibidores, ¿no? De igual manera hay otras proteínas que también participan mediando o activando o modulando la hemostasia, ¿no? A nivel celular, en una primera parte se pensó que solamente las plaquetas participaban. Gradualmente se fue viendo la gran importancia del endotelio para regular la hemostasia y luego pues la participación de muchas otras células, ¿no?, siendo estas pues los fibroblastos, ¿no?, que están debajo del endotelio vascular, otros leucocitos como los monocitos, los neutrófilos, y también otras células que pueden inducir activación de estos mecanismos, como pueden ser las células cancerígenas. Y también hay la participación de oligoelementos, en este caso electrolitos. El más conocido es el calcio iónico, pero también está el magnesio. El magnesio también es otro electrolito muy importante que participa en los mecanismos de hemostasia. Su participación se ha visto más notoria cuando hay carencia de magnesio. Ahora, como es una
mineral, ¿no? Que esté en baja cantidad, ¿no? En nuestro cuerpo, su carencia pues no es muy notoria, salvo que haya descensos bastante bajos. Y es ahí cuando también se ve en parte que los mecanismos de coagulación son un poco más lentos con respecto a cuando hay presencia de magnesio, ¿no? Entonces, son los principales componentes que dan en la hemostasia, ¿no? Se puede definir etapas de la hemostasia según cómo se genera la respuesta frente a una injuria. Primero está la etapa inicial, que se da directamente por el vaso sanguíneo, la cual conlleva pues a efectos reflejos, ¿no? Bien sea por la respuesta de los músculos que están en el endotelio, sean arterias o venas, y la liberación de sustancias vasoconstrictoras que inducen que tus músculos se contraigan. De esta manera, evitando que se pierda mucha más sangre si estuviera pues sin contraer. De ahí participa las plaquetas al generarse esta eh, contracción, ¿no? De los vasos sanguíneos, acerca más a la zona lesionada a las células circulantes, permitiendo que las plaquetas se vayan adheriendo, ¿no? Siendo esta primera, ¿no? Fase de adhesión plaquetaria en la que inician en sí todos los mecanismos de coagulación que ya conocemos. Luego esto conlleva que las plaquetas empiecen a activar en gran cantidad y luego agregar e inducir a la agregación de más plaquetas, formando lo que se llama el tapón hemostático, ¿no? Se pensaba antes, ¿no? Que primero era la hemostasia primaria, la formación del tapón plaquetario, y luego venía la hemostasia secundaria, que era la formación de la malla de fibrina, ¿no? Se pensaba que eran etapas diferentes, ¿no? Una tras de otra. Actualmente, con el modelo celular de la hemostasia, se sabe que son etapas que van a la par, en simultáneo. En realidad, casi todas estas cuatro etapas suceden al mismo momento, por diferencia de unos segundos. Entonces, esto es importante que lo tengan claro porque a diferencia de los modelos que explican la cascada de coagulación, el modelo clásico y el modelo celular, en el modelo clásico pues son etapas independientes que se dan una tras de otra. En el modelo celular son etapas que van casi en simultáneo, ¿no? Y eso explica mucho mejor cómo funcionan los mecanismos de la hemostasia in vivo. Pero no quita de lado que ustedes también entiendan la cascada de coagulación clásica, porque esta explica un poco más fácilmente cómo son los mecanismos que suceden in vitro. Por lo tanto, todavía es útil manejar esta cascada de coagulación clásica, ¿no? Y a la par que se va generando, ¿no? La formación de la fibrina, que en sí ya va concluyendo, ¿no? Todo el coágulo. A la par se activan mecanismos fibrinolíticos alrededor, ¿no? De la formación del coágulo, ¿no? Para evitar que el coágulo exceda la zona de lesión. Entonces, son mecanismos para evitar que el coágulo se extienda más de lo que debería extenderse y también evitar que cualquier resto de fibrina u otras proteínas, ¿no? Sean libres, pueden activar más mecanismos y formar más fibrina, de esa manera evitando que se formen trombos. Entonces, este es un ciclo continuo. Bien, la primera etapa, que es en realidad la parte de la hemostasia primaria, sucede pues a nivel de la vasoconstricción, a nivel del endotelio, y luego la fase endotelial en la interacción del endotelio con las plaquetas, ¿no? Acá es importante remarcar pues eh, qué mecanismos inducen a que las plaquetas puedan interactuar con el endotelio, ¿no? En esta etapa, ¿no? La hemostasia primaria dura aproximadamente 3 a 5 minutos, ¿ok?
que abarca desde que se hace la lesión. La primera respuesta del vaso es contraerse. Esta vasoconstricción cierra parcialmente el vaso, cortando el flujo de sangre y permitiendo que las plaquetas que están circulando cercanas a la zona empiecen a adherirse, luego activarse y luego agregarse. Aquí se forma lo que se llama un tapón hemostático inestable. ¿Por qué inestable? Ese tapón plaquetario puede desprenderse y luego al desprenderse formaría un trombo. Este trombo puede obstruir otros vasos, generando pues problemas como son las trombosis, ¿no? La hemostática secundaria sucede ya cuando ya activadas las plaquetas, se activa a la vez la formación de fibrina y esta empieza a polimerizarse, ¿no? La fibrina viene a ser pequeños fragmentos de proteínas. Estos por sí solos no tienen mucha importancia, pero cuando empiezan a polimerizarse, o sea, unirse formando mallas, es donde realmente es el potencial, ¿no?, de la fibrina, ¿no?, permitiendo entonces que se genere una red de proteínas que mantiene unida el tapón hemostático inicial, formado por plaquetas, al endotelio. Y de esa manera, ¿no?, conval- concluyendo todo lo que es la hemostasia en su primera etapa, ¿no? Porque al final esto continúa todavía con lo que es la regeneración tisular y luego también cómo este coágulo se va disolviendo hasta que todo el tejido esté reparado, ¿no? Esto ya es una parte que se evalúa pues después, ¿no? La hemostática secundaria ya demora de 5 a 10 minutos y es ahí cuando ya se consolida la formación del tapón hemostático. Ahora, estos tiempos son relativos, ¿no?, y depende mucho de la suma de todos los mecanismos. Es ahí que algunas pruebas antiguas, como el tiempo de sangría, que básicamente evalúa la hemostasia primaria, tiene actualmente poca utilidad. Si bien es cierto, es una prueba antiquísima que daba una impresión de cómo era la hemostasia primaria, y clínicamente aporta poco, ya que otros datos del paciente brindan mayor información si realmente tiene un mecanismo de hemostasia saludable, ¿no? Pero igual se sigue usando. Vamos a hablar después cuáles son los métodos, ¿no?, y qué consiste esto. Una prueba básica que evaluaba la fase secundaria era el tiempo de coagulación, la cual también hay varias técnicas, ¿no?, en placa, en tubo, ¿no?, también la más conocida es en tubo, que consistía en tubo de vidrio, se agregaba un poco de sangre y luego se controlaba en baño María cuánto tiempo demoraba en formar el coágulo. Y más o menos esos tiempos de sangría y coagulación van acordes a los tiempos de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no?, de qué consistían estas pruebas antiquísimas. Y vamos a ver entonces ahora lo que es la hemostasia primaria, lo cual consiste en revisar la participación del endotelio y las plaquetas. Bien, entonces acá se menciona que la vasoconstricción es un acto reflejo regulado por el sistema nervioso simpático, ¿no? Pero a la vez hay también sustancias vasoconstrictoras, como el tromboxano, la serotonina, que se liberan al momento de generarse una lesión. Y también puede liberarse por otras sustancias o por otras células para poder inducir a esta vasoconstricción, ¿no? Así como hay también sustancias vasoconstrictoras, hay sustancias que inducen a la vasodilatación. Este equilibrio también se da asociado a otros factores, ¿no?, como a factores ambientales, ¿no?, temperatura, ¿no?, actividad física, edad, ¿no?, etcétera. Y aquí vemos un esquema muy interesante de cómo ese endotelio es una capa de células única que recubre, ¿no?, toda la parte interna de los vasos sanguíneos, tipo una especie de baldosa, como está en este esquema, ¿no? Es importante entender esto porque
El endotelio es considerado actualmente pues un sistema muy importante y con muchas particularidades, ¿no? Que con el tiempo se han ido descubriendo, ya que el endotelio regula muchas funciones de manera directa e indirecta a nivel de mecanismos cardiovasculares, hematológicos, inmunológicos, hormonales, ¿no? Entre otros. El endotelio en su forma sana, ¿no? Evita que las plaquetas se activen, liberando moléculas como la prostaciclina, que es un antiagregante plaquetario, ¿no? En cambio, el tromboxano, aparte que es una sustancia vasoconstrictora, es una sustancia que promueve a la agregación plaquetaria, ¿no? Ambas sustancias se producen por un mismo ciclo, el ciclo de las oxigenasas, ¿no? Que está dentro de las plaquetas y las células del endotelio. Solo que el endotelio produce aciclinas, las plaquetas tromboxano. Otra molécula importante que produce el endotelio es el óxido nítrico, el cual es una sustancia vasodilatadora, que mantiene la luz del vaso abierta, ¿no? Ahora, como digo, eso depende de muchas variables, ¿no? Tanto la actividad humana, ¿no? Cambio de temperatura, ¿no? Como también hay medicamentos, pueden hacer cambios en este tipo de liberación de óxido nítrico o también su disminución. A la vez el endotelio libera una cantidad regular y también lo expresa en su superficie de inhibidores de la coagulación, como la tromodulina, heparina en su forma de sulfatos, que evitan que se agreguen, o sea, activen células, o también que se active cualquier proteína de la coagulación. También a la base tiene proteínas que regulan la fibrinolisis, ¿no? Como la síntesis del activador del plasminógeno tisular. El TPA es activador de plasminógeno tisular, ¿no? Es una proteína, una enzima que activa al plasminógeno. Mejor dicho, cambia a la forma decimógeno a la forma de enzima, ¿no? El plasminógeno es la forma de la enzima inactiva. Y cuando ya el TPA actúa sobre el plasminógeno, transforma su forma activa, la plasmina. La plasmina destruye, ¿no? O lisa o fragmenta, ¿no? A la fibrina y al fibrinógeno, ¿no? Bien, en el subendotelio, formado por tejido conectivo, fibras colágenas, particulares, entre otras, es una sustancia bastante rica, ¿no? En proteínas que permiten la adhesión plaquetaria. Acá también está el famoso factor de von Willebrand y también la expresión del factor tisular, ¿no? Esta proteína es la que en realidad muy importante porque su expresión permite la activación directa, ¿no? De las proteínas de coagulación. Bien. Al nivel de las plaquetas, que también son parte importante de la hemostasia primaria, es un grupo de células, aunque tal vez en un tiempo hubo un debate que eran fragmentos, ¿no? O eran restos celulares, ¿no? Actualmente se considera que son células anucleadas, ¿no? Muy parecido a los hematíes, ¿no? Tienen pues toda una estructura compleja, ¿no? En realidad son fragmentos citoplasmáticos de una gran célula, que es el megacariocyto. Esta célula, que está en la médula ósea principalmente, tiende a crecer mucho más que las células normales que conocemos de sangre periférica, y cuando está ya en una etapa madura, tiende a adherirse o acercarse a los capilares sanguíneos de la médula ósea, como está en el esquema de acá, y forman o liberan una especie de pseudópodos llamados proplaquetas, y a partir de estas liberar plaquetas, ¿no? En cantidad regular, ¿no? Hay todo una estudios, ¿no? Una serie de estudios que han evaluado los diferentes mecanismos en la cual se forman, ¿no? Las proplaquetas, ¿no? El tiempo de maduración del megacariocyto
inclusive cómo se moviliza y el tiempo de movilización tanto del mecanosito como al formarse las proplaquetas y liberación de plaquetas, ¿no? ¿Por qué se estudia todo eso? Para entender entonces qué tanto media la regulación de liberación de plaquetas mediante diferentes sustancias, ¿no? Ahí es cuando se detecta que hay una proteína, una glicoproteína, muy parecida a la eritropoyetina, la trombopoyetina, la cual acelera la maduración del megacarcisto, también su proliferación y también la liberación de plaquetas. De esa manera que la trombopoyetina induce de manera muy importante en el incremento de plaquetas en sangre periférica, ¿no? Pero frente a requerimientos fisiológicos. Bueno, la función plaquetaria básica, ¿no?, esquematiza en estas cuatro etapas, en la cual la primera etapa, el esquema A, consiste en la adhesión, cuando principalmente se une el complejo 1 beta, se une al factor von Willebrand. Ahora, no es la única proteína o enlace que se une, pero es la que tiene la unión más estable y fuerte, ¿no? Ahora, la proteína von Willebrand no solamente está a nivel de endotelio, también está circulando en el plasma, transportando una proteína importante, ¿no?, como el factor 8. Pero también durante la lesión, este factor von Willebrand que está circulando también se adhiere a las proteínas colágeno o reticulares del endotelio dañado, siendo un puente de unión bastante importante, ¿no?, entre las plaquetas y el endotelio, ¿no?, el endotelio dañado, lo que sería el subendotelio, ¿no? La segunda etapa consiste en que ya habiéndose activado o adherido a las plaquetas, estas se activan. Y al activarse entonces empieza